Bueno, ya estando aquí, yo he hecho un programa base solo con lo que es las librerías, el menú simple, para saltarnos esta parte. Yo les dejaré el menú en la descripción del video por si quieren descargarlo, ahí les dejaré el enlace. Pero si no, pues ustedes pueden hacerlo, no hay problema. Entonces, lo que único que hice fue agregar las librerías. La librería string.h es importante ya que haremos uso de lo que es una función que nos permita una función apropiada que nos permita contar lo que es el número de caracteres, y la función stdlib para poder hacer un system.cdls, es decir, para mandar a limpiar la pantalla. Entonces, por eso es importante tener estas dos variables. Declaramos una variable, una constante de tipo tamaño que le pusimos 20. Tenemos un menú, una opción, es decir, una variable de tipo entero que se llama opción, y almacenamos una opción que seleccione, un switch con solo tenemos mandar a pedir, pero no hemos mandado a guardar, lo que es la expresión, y bueno, solamente es muy sencillo, no hemos hecho nada más. Entonces, primeramente lo que haremos aquí será seguir declarando. Dijimos que utilizaremos una variable que se llama tope, y tope va a inicializar en, recuerden que dijimos que tope iba a inicializar en 0, pero cuando tomamos estructuras de datos unidimensionales, recuerden que la posición empieza a 0 siempre. Entonces no puede ser 0, porque si iniciamos 0, no podríamos incrementar según el algoritmo que nos dice aquí, por ejemplo, hacer tope más 1. Entonces primero tendríamos que iniciar en menos 1. Para cuando nosotros incrementemos este tope, pasa a ser 0 y se puede insertar elemento en la pila. Entonces, bueno, algo que no dije fue que aquí tengo lo que es el algoritmo que iremos trabajando. Este algoritmo está bastante editado, es decir, está más detallado, pues ustedes lo pueden buscar en el libro de estructuras de Cairo Guardati, pero está como un poco más largo, podría decirse, porque van a llamar a lo que son las otras funciones, y pues aquí está como más simple porque está todo ya escrito, más que todo, de hecho está casi todo lo que se va a hacer. Entonces, tope utilizaremos ahora post. Recuerden que post, entonces tope tenemos para la pila y post tenemos para lo que es la expresión post fija. ¿Qué más? Bueno, aquí dejaremos esto y aquí abajo declararemos lo que son las pilas. Pila, eh, le vamos a poner de tamaño. Aquí pila, es decir, le pusimos pila y qué tamaño va a ser de la constante que ya tenemos. También post. Y qué más, a ver, pila, post, tope. Bueno, nos falta aquí donde almacenaremos lo que es la expresión. Entonces le vamos a hacer una variable de tipo char y le ponemos expresión y fija, y le pondremos un tamaño. Entonces, bueno, creo que solamente eso sería para empezar a trabajar. Entonces lo que haremos aquí será mandar a pedir lo que son los, es decir, ya mandamos a pedir, si ustedes pueden ver. Entonces lo que tenemos que hacer es mandar a guardar. ¿Dónde mandamos a guardar? Mandaremos a guardar, mandaremos a guardar en lo que es la variable que pusimos aquí, que sería char expresión y fija. Entonces vemos aquí expresión y fija. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí. Ok, no se copió, creí que se copiaría. Entonces sí, lo vamos a pegar. Entonces, ¿por qué? Porque aquí limpiamos pantalla y mandamos a pedir. Siempre limpiamos pantalla y mandamos a pedir. Entonces, ok. Bueno, entonces, ¿qué nos falta? Recuerde que cuando nosotros pasamos de una expresión fija a postfija o a prefija, tenemos que evaluar lo que son las prioridades de los símbolos. Entonces necesitamos realizar una función que nos determine cuál es la prioridad de cada símbolo según un intervalo. Entonces declararemos aquí una función que nos va a retornar la prioridad. Entonces
vamos a poner prioridad. ¿Y qué le vamos a mandar? Le vamos a mandar un símbolo, char símbolo. Entonces ahora vamos a lo que es trabajarlo aquí. Vamos a poner in prioridad y le pasaremos el símbolo. Entonces ahora necesitamos evaluar la prioridad de este símbolo que va a pasar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Podemos hacerlo con condicionales anidados, es decir, poner si el símbolo está tal, poner tal. Es decir, la prioridad va a ser tal. Entonces pero para más simple lo vamos a hacer mediante un switch que nos evalúe la prioridad. Entonces, como les dije, lo vamos a hacer por intervalo. Entonces, por ejemplo, si recordemos que los primeros que están siempre son el símbolo de menos y de más. Entonces, esos tendrían una prioridad de 1 según el valor. Entonces, de esa forma lo haremos. Ya el símbolo de multiplicación y división tendría una prioridad de 2. Entonces, así. Entonces, y bueno, algo que tomar en cuenta aquí es que recuerden que cuando nosotros siempre pasamos de una expresión a otra expresión, evaluamos lo que son los paréntesis. Pero en este caso, los paréntesis van a tener lo que es una prioridad de 0. Sí, es decir, nosotros evaluamos siempre lo que está en paréntesis, pero en este caso, para que el algoritmo no funcione, la prioridad tiene que ser de 0, ya que el paréntesis lo que hacemos es desaparecerlo mediante el algoritmo. El paréntesis desaparece y lo único que queda es la función. Entonces, por eso tendrá una prioridad de 0, porque va a ir desapareciendo mediante vayamos convirtiendo a la expresión postfija o prefija. Entonces tendremos un case. En este caso le pondremos el símbolo de potencia. Entonces, si este es, vamos a poner una priori. Ok, aquí me falta algo. Entonces, aquí me falta una variable que va a ser la de retorno, ¿verdad? Entonces le vamos a poner priori. Entonces priori va a ser igual a 3. En el caso de que sea un símbolo de división, la priori va a ser 2. Aquí nos falta un break. Aquí también un break. En el caso de que la prioridad sea un símbolo de multiplicación, lo siento, la prioridad va a ser igual a 2 también. Sí, porque recuerden que la máxima prioridad, en este caso, si meter los paréntesis, va a ser el símbolo de potencia, de elevar a potencia. Entonces, esa va a tener una prioridad de 3. Como estos símbolos están a la misma altura, es decir, a la misma prioridad, entonces tendrán 2 ambos. Y tenemos el otro case que sería el símbolo de menos. Vamos a poner una prioridad de 1. Y tenemos el case de la suma. Lo siento, que también va a tener una prioridad. Lo siento, prioridad de 1. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Los paréntesis. Entonces, los paréntesis, como decía, van a tener, si está paréntesis izquierdo o paréntesis derecho, priori va a ser igual a 0. Entonces, si al final, cuando le mandemos el símbolo para ver la prioridad de ese símbolo, ya que haremos una comparación, más adelante lo veremos, entonces mandaremos lo que es la prioridad
retornaremos lo que es la prioridad, es decir, según el símbolo qué prioridad tiene, si es mayor o menor. Entonces al final retornaremos prioridad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando le mandemos el símbolo, ¿qué nos va a retornar la prioridad de ese símbolo? Si sea 3 2 1. Entonces, es decir, la forma sencilla de hacerlo es así, mediante un intervalo. 3 2 1, asignándole un valor según el tamaño de la prioridad. Entonces, ahora creo que aquí estaremos lo que es esta parte para poder empezar. Bueno, algo más. Entonces, aquí que recuerdo. Entonces, cuando nosotros necesitamos saber cuál es el tamaño para así recorrer la cantidad de veces, entonces para eso necesitamos una variable donde almacenemos el tamaño de la expresión. Es decir, para cuando vayamos sacando los símbolos, saber hasta qué posición vamos a llegar y no pasarnos de esa posición. Entonces vamos a declarar ese tamaño de expresión. Entonces esas serían las variables. En el próximo video continuaremos lo que es ya el algoritmo de un solo para no atrasarnos. Si ustedes pueden, está bien, si ustedes quieren intentarlo hacerlo, está bien, perfecto. Así aquí pueden verlo, lo que es el algoritmo. Y pues nada más, continuaremos en el próximo video.